El Consejo de Seguridad de la ONU condena el ataque de los paramilitares sudaneses contra la ciudad de Al-Fasher, en Darfur, y las devastadoras repercusiones que está teniendo sobre la población civil. Desde el pasado domingo, 2.000 personas han muerto en ataques generalizados. Entre ellas, más de 460 fueron asesinadas en un hospital de la ciudad. Asesinatos, ejecuciones y miles de desplazados desde la caída de la ciudad del Fasher a manos de la milicia paramilitar el pasado domingo en Sudán. Es el día a día de un pueblo completamente asediado. Fatma ha tenido que irse de su ciudad, cuenta que ha perdido a su hija en los bombardeos, las mismas bombas que han dejado ciega a su otra hija y paralítico a su hijo. Es, según la ONU, la crisis humanitaria más grave del planeta. Y ahí está, amigos, otra de estas desgracias que están ocurriendo en este mundo, y bueno, nos tiene que sorprender, ¿verdad? El presidente ruso y esta geopolítica, Vladimir Putin, anunció que el ejército de su país probó con éxito un torpedo nuclear masivo apodado Poseidón, capaz de inundar las ciudades costeras con tsunamis radioactivos de 1.600 pies de altura, amigos, y todo esto está dando que hablar muchísimo, lo vamos a estar leyendo. El vicepresidente J.D. Vance respondió preguntas escépticas sobre el apoyo estadounidense a Israel, incluido un comentario conspirativo sobre el judaísmo. Y esto es, amigos, lo que les estábamos diciendo, ¿no? Se está dando este cisma dentro de la política de Estados Unidos, también lo vamos a estar comentando. En salud, un nuevo estudio fomenta los trasplantes de donantes de eutanasia, diciendo que la recolección de los órganos de las personas muertas por la eutanasia tiene un impacto real en el suministro de órganos, y para eso era que se está empujando todo esto, ¿verdad? Para el final, noticias pum pum pum, y muchas noticias más que importan, y algunas que no tanto, en este episodio 33 de la temporada 8 de la radio del fin del mundo. Todas las verdades se ponen en juego. Se caen todos los ladrillos. То как родного брата. Russia's Vladimir Putin sought to shape the earth towards the next. Moviendo fichas. En un mundo de mentiras, la realidad supera la ficción. Y recuerda que lo escuchaste primero, en la radio del fin del mundo. La radio del fin del mundo. Bienvenidos, escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo, llegando a ustedes este 31 de octubre del 2025, donde vamos a comenzar hablando acerca de algo que se ha olvidado la prensa generalista en todos lados. Amigos, pocos hablan acerca del tema de Charlie Kirk. ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? Bueno, ya está definido, ¿verdad? Ya están diciendo entonces que le pueden dar la pena de muerte. Con esto se acabaría todo, quedaría todo entonces... Bueno, volvemos a foja cero. Es lo que supone entonces la gente del FBI, la gente del gobierno de Estados Unidos, que están empujando esto, que es la real teoría de la conspiración, que es el argumento de que lo había matado este muchacho que se llama Tyler Robinson. No existe, según las explicaciones que nos han dado, nada cierra, todo provoca duda dentro de lo que nos han dicho, y principalmente todos estos datos que han ido saliendo de las conversaciones, donde revela que esto está más que armado, más que armado. Aparte de que te muestran lo que quieren, después, bueno, limpiaron el lugar donde se había realizado justamente el atentado, lo rehicieron absolutamente, o sea, sacaron el piso, pusieron piso nuevo, retocaron todo. Se hace eso en una escena de asesinato, amigos. Bueno, nos parece todo muy raro. Acá hay una mano escondida detrás y todo el mundo está diciendo lo mismo, menos el gobierno de Estados Unidos, representado por este señor del FBI, el señor Kash Patel. Y dice que, bueno, hay que investigar exhaustivamente. Estamos investigando para llegar al fondo de esta cuestión. Estaba diciendo el señor Kash Patel, pero básicamente como que estaba resuelto, ¿no? Como que ya lo habían dado al señor Tyler Robinson como culpable. El director del FBI, Kash Patel, chocó intensamente con el jefe antiterrorista John Kent, que esta es la noticia entonces a la que viene todo esto, amigos, porque, bueno, ¿investigó todo? Sí, investigué todo, absolutamente. Bueno, resulta que alguien del FBI, bajo el mando de la señorita, de la CIA, del FBI o de la CIA, no, de la CIA, bajo el mando de la señorita Tulsi Gabbard, estuvo haciendo una investigación. O sea que la CIA se estaba metiendo a hacer una investigación donde estaba investigando el FBI acerca de la muerte de este muchacho, a ver cómo había sido exactamente la muerte del señor Charlie Kirk, y si había habido conexiones, por ejemplo, con el exterior o países extranjeros o cualquiera de estas cosas.
Lo que están diciendo acá, amigos, es que eso se canceló de forma inmediata, diciendo que se estaba entrometiendo, pero la cuestión es que no se está investigando para nada, se dice que no se va a investigar, entonces sí puede haber algún tipo de conexión extranjera, y esto es lo que se maneja como una de las posibilidades más grandes dentro de los ámbitos de la teoría de la conspiración, a que tendría que quizás hubiese, pero habría que investigarlo, algún estado o un agente extranjero trabajando para un estado que fuera el que llevó adelante todo esto, ¿no? El director del FBI, Kash Patel, chocó intensamente con el jefe antiterrorista Joe Kent, que es el que trabaja debajo de la señora Tulsi Gabbard, por una investigación no autorizada sobre posible implicación extranjera en el asesinato de Charlie Kirk. El incidente surgió cuando Kent accedió a archivos del FBI para investigar vínculos con asistencia externa para el presunto asesino Tyler Robinson, quien enfrenta cargos de asesinato y posible pena de muerte por disparar a Kirk en la garganta con un rifle de alta potencia, que vamos a recordar que estaba dicho en las noticias, lo trajimos como, no sé si lo debo recordar como noticia épica, pero decía en el diario que esto había sido un milagro, que una bala que atraviesa básicamente un tronco, un árbol, te lo atraviesa de lado a lado, que puede matar un ciervo, lo atraviesa de lado a lado, parece que había provocado, según decía la prensa, y había dicho el doctor, era como un milagro. Era un milagro que esa bala entonces no hubiera atravesado al tipo y hubiera matado más gente detrás. Esas son las noticias que nos están trayendo y por eso la gente entonces le pone duda, ¿no? O sea, bueno, puede ser que sea un milagro, pero es bastante difícil. Vamos a decir que podría ser otra la posibilidad, que es lo que esta gente no quiere estudiar. Dice, no, es lo que fue, es lo que te dijimos. Y bueno, hubo un milagro. Fue un milagro lo que sucedió, no lo atravesó la bala. Bueno, no sé, ¿no? Mucha gente está poniendo entonces, como les digo, dentro de ellos la señorita entonces... Candace Owens, que está trayendo todo esto en profundidad porque es la que más se ha metido en este tema y ha realmente deschavado y movido, realmente ha movido esta investigación dentro de lo que es el ambiente de internet. Mucha gente va aportando retazos de este rompecabezas enorme que fue el asesinato del señor Charlie Kirk, con pedazos de... Bueno, con datos que se extraen, con pedazos de videos, con algunas fotos que encuentran, con una investigación que hacen y se va tejiendo entonces una trama que obviamente no condice con lo que dice el FBI, que es un bolazo grande como una casa, ¿no? Bueno, partidarios informan que Kent perseguía pistas sobre grupos extranjeros o lazos de financiación, incluyendo entidades de izquierda como Antifa, pero Patel cerró la investigación para proteger el control del FBI sobre el caso, que es lo que están diciendo. Y mucha gente dice que esta persona y el señor también, Dan Bongino, están comprometidos. Están comprometidos entonces, y si vos no querés que se investigue si puede haber habido incidencia de algún estado de otro país, entonces puede ser que estés cubriendo a alguien, y es lo que estaba diciendo, amigos, y por eso está saliendo acá, ¿no? O sea que el FBI se está negando a esa investigación por el momento, por lo menos que no se meta la CIA, porque, bueno, quieren resolver el caso. No le cerraba, pero parece que no hay nada para decir, ¿no? Bueno, acá está esto, amigos, que sigue avanzando, que es lo que le pusimos al capítulo de hoy entonces como título, que es cisma en Estados Unidos. Nosotros le dijimos ya hace un tiempo que le venimos anunciando que esto se estaba dando. Y bueno, que es un cambio de perspectiva geopolítica, social geopolítica, o sea, cómo concibe la gente el mundo dentro de Estados Unidos. Antes tenían una concepción que era muy ligada y muy cercana al Estado de Israel, y esto ha girado en los últimos 3, 4, 5 años, ha girado, pero 180% en Estados Unidos, amigos. Las predicciones son muy malas para Estados Unidos. Tiene un control absoluto, ese es otro de los motivos, ¿no? Tiene un control absoluto dentro del Estado. No porque lo digamos nosotros, es porque está saliendo en todos los artículos de prensa donde dicen toda la influencia que tiene el grupo AIPAC dentro de los representantes norteamericanos. Pero ¿cuál es el problema? AIPAC, todo el mundo lo sabe, trabaja directamente con el gobierno de Israel, o por lo menos parece que comparten intereses porque hacen exactamente lo mismo, o es como una entidad sola, por decirlo de alguna forma. Ellos dicen que no, que son ciudadanos norteamericanos independientes, pero obviamente
Bueno, no es así, ¿no? O sea, la gente puede deducir que si trabajan solamente para los intereses de otra nación, entonces puede ser que estén, bueno, que no entiendan la nacionalidad o que no entiendan el patriotismo como el resto de de los norteamericanos. Cosa que es antisemita de decir, amigos, porque esto también estaba dentro de los artículos que estábamos leyendo con respecto a este tema. Bueno, acá está saliendo en el Jerusalem Post. Se juntan, y esto está ligado también a la muerte del señor Charlie Kirk, que por qué se están también manejando, ya se lo contamos, ¿verdad? Pero se manejó la posibilidad que hubiera sido Israel que haya sido que cometiese este atentado por el cambio de visión que estaba teniendo el señor Charlie Kirk con respecto justamente a Israel, y lo estaba manifestando en los últimos meses, lo estaba manifestando en las entrevistas que daba, donde se quejaba de la influencia, se quejaba de los ataques hacia él mismo por haber traído gente que difería con la visión única que esta gente quiere imponer y que quería imponer dentro de Turning Point USA, que no quería que llevara a nadie que fuera disidencia. Entonces, como este hombre había llevado al señor Tucker Carlson, había llevado a la señora Candace Owens, no, Candace Owens ya en los últimos tiempos no, este era Adam Smith, que les había provocado bastante urticaria porque se manifiesta bastante coherentemente y con muy buen verbo con respecto a la situación de Israel. O sea, está diciendo más o menos las cosas como son, ¿verdad? Y no le gusta a la gente esta que está apoyando, siempre estuvo apoyando a la gente de Turning Point USA, o sea, el señor Charlie Kirk. Esto podría haber significado que que le hayan retirado los apoyos, que le estaban retirando los apoyos, que le hubieran ejercido una presión enorme contra el señor Tucker Carlson, contra sus visiones acerca de sus nuevas formas de entender el mundo, acerca de que también se había acercado al señor Donald Trump para pedirle que por favor se detuviera de atacar Irán, que es una guerra que no tenía nada que ver con Estados Unidos. Bueno, todo este cambio de postura podría haber provocado, en definitiva, que se pasara a ver como de un aliado a pasarse a verse como una amenaza. Y bueno, eso es lo que mucha gente plantea. Yo lo que les estoy poniendo acá, amigos, es sobre los datos que estuvieron saliendo y que siguen saliendo acerca de esta situación, porque se vuelve muy extraña, ¿verdad? Dentro de estas cosas, amigos, esta gente, la gente del FBI, antes de tomar el gobierno, habían dado entrevistas diciendo todo lo que los fieles que eran Israel y todo este tipo de cosas, amigos, y parecía que era un requisito para que tomaran el puesto, básicamente, de que dijeran entonces el que tenían una alianza casi que irrestricta con Israel. Eso también estaba saliendo, ¿verdad? Bueno, acá está entonces el señor J.D. Vance, que se va a un evento de Turning Point USA. Con el señor Charlie Kirk fallecido se siguen haciendo estos eventos porque tomaron entonces ahora la dirección, o sea, cayó Charlie Kirk y como que retomaron todo esto y lo siguen haciendo, todos los eventos que hacía el señor Charlie Kirk, pero sin Charlie Kirk y también sin, por supuesto, los invitados que esta gente no les gustaba, como el señor Tucker Carlson y toda esta gente, pero sin embargo el espíritu quedó ahí, amigos, quedó ahí el espíritu. Y la gente ahora le está preguntando entonces acerca de estas cuestiones con respecto a Israel. Y esto es directamente con el señor J.D. Vance. Entonces, y le preguntan unas preguntas, dice acá el Jerusalem Post. Es el único diario que lo trajo porque esto es un diario local, vamos a decirlo, para la gente que lee cosas de allá de Israel, ¿no? J.D. Vance elude la pregunta antisemita de un estudiante universitario mientras defiende la postura de Trump en Israel. Bueno, no fue tan así, ¿no? Él para mí fue bastante directo el muchacho. El vicepresidente J.D. Vance respondió a preguntas escépticas sobre el apoyo estadounidense a Israel, incluido un comentario conspirativo sobre el judaísmo de estudiantes universitarios conservadores mientras encabezaba la parada el miércoles en la gira nacional de Turning Point USA. El evento en la Universidad de Mississippi fue una señal más de prioridades cambiantes entre los jóvenes conservadores cuando se trata de apoyar a Israel, un principio republicano de larga data que ha visto una fuerte erosión del 7 de octubre y la guerra de Gaza. Después de la charla, Vance, quien recientemente se negó a condenar una charla grupal de los líderes, porque acá se había filtrado unas cosas y lo traen como acá, antisemitismo, condenar el antisemitismo. Charlie Kirk, el activista conservador, asesinó al fundador de TPC USA, cuyo legado en Israel ha sido duramente debatido desde su muerte, fue invocado tanto por Vance como por sus interrogadores.
cuyo legado en Israel ha sido duramente debatido desde su muerte porque se había dado vuelta en los últimos minutos, amigos. Se había dado vuelta y es lo que les estaba contando antes, ¿no? Soy cristiano y estoy confundido porque existe la noción de que podríamos deberle algo a Israel o que son nuestro mayor aliado o por qué tenemos que apoyar este paquete de ayuda extranjera de varios miles de millones de dólares a Israel. Para cubrir esto, para citar a Charlie Kirk, que estaba diciendo que había una limpieza étnica en Gaza, preguntó un estudiante. O sea, le está preguntando acerca de los dinero, la gran cantidad de dinero que él envía, y también acerca de las denuncias que estaba haciendo el señor Charlie Kirk, que estaba hablando justamente de una limpieza étnica en Gaza. Esto lo había dicho en una entrevista también, amigos. O sea, y otra de las cosas que había dicho, pero para que vean qué tanto se había dado vuelta este muchacho con respecto a Israel, porque antes era... Bueno, un apoyo irrestricto, ¿verdad? Irrestricto, como la gran mayoría de muchos de los comentaristas estos de televisión, casi todos, y los de también de internet. Ahora hay muchísimos, porque lo vamos a estar leyendo, ya lo leímos en algún momento, habíamos estado hablando acerca de todos estos influencers que están haciendo pagos para llevar la versión de Israel de las cosas, ¿no? Y eso ya está registrado, se registró en Estados Unidos porque esto es propaganda de otro país, ¿no? Así que bueno, tenían que hacer eso. Bueno, pero el cuento acá entonces es que le sigue preguntando. Entonces, no solo su religión no está de acuerdo con la nuestra, sino que también apoya abiertamente el enjuiciamiento nuestro. Bueno, el estudiante se quejó, ¿no? Porque parece entonces que también hay una diferencia entre lo que es el judaísmo y el cristianismo, era lo que decía este muchacho. Esa respuesta entonces no lo abarcó directamente, pero sí lo mencionó. Bueno, la suya fue la segunda crítica relacionada con Israel en la noche. Un interrogador anterior le había preguntado a Vance, ¿crees que es un conflicto de intereses para Miriam Adelson, que apoye tanto a Israel? Porque esta señora también es una de las principales, la mujer del señor Adelson, que es un magnate de los casinos, billonario, con 60 y pico de billones de dólares en el banco, y es una de las principales que le había puesto dinero al señor Donald Trump. O sea, y parece, según habían dicho, los altos del Golán, él mismo lo dijo en realidad, el señor Donald Trump. Él dijo que esta gente iba a la Casa Blanca como ninguna, que eran los que más iban a la Casa Blanca y que le insistían por los altos del Golán y que en definitiva él se los dio a los altos del Golán. Así lo dijo, ¿no? Así lo dijo, lo pueden buscar. Está ahí en la hemeroteca de internet, ¿no? Bueno, el señor Vance entonces responde que el presidente de Estados Unidos persigue los intereses de los estadounidenses primeros, dijo Vance sobre su jefe al estudiante que había preguntado sobre la alianza cristiana con Israel. Eso no significa que no vayas a tener alianzas, que no vayas a trabajar con otros países de vez en cuando. Vance continuó, Israel a veces tiene intereses similares a los Estados Unidos y vamos a trabajar con ellos en ese caso. A veces no tienen intereses similares a los Estados Unidos. Vamos a recordar que el otro día que estaba el señor Vance de visita allá en Israel para controlar que este acuerdo de paz se mantenga, habían hecho una votación, que era una votación entonces no tenía valor legal, era una votación simbólica acerca de anexar el West Bank, o sea, esa zona que está básicamente compuesta por palestinos. El señor Donald Trump dijo que no, que definitivamente no, y bueno, sin embargo, este señor lo tomó como un insulto, ¿no? Bueno, al elogiar el reciente acuerdo de alto el fuego y el retorno de rehenes negociado por Trump, Vance dijo que el presidente tuvo éxito al estar realmente dispuesto a aplicar su influencia, o sea, aplicar peso sobre el Estado de Israel. Y bueno, es lo que estaba diciendo, ¿no? Y ahí está, amigos, entonces le están cuestionando todas estas cuestiones porque primero que el señor Charlie Kirk, antes de ser asesinado, había cambiado absolutamente el tono y si bien era muy influyente dentro de la juventud y les estaba dando a entender que acá había algo raro, porque entre otras cosas que no se los comenté, estaba cuestionando el 7 de octubre, a ver lo que había pasado exactamente el 7 de octubre. Esto había sido en un podcast, le estamos hablando de una de las personas más influyentes dentro de la juventud en Estados Unidos, que tiene un gran peso dentro de Estados Unidos. Y esto lo vieron todos, porque esos podcasts siguen estando en las redes. Y este hombre, entonces, si lo quieren ir a buscar, este es un podcast que hizo con el señor PBD Podcast, entonces, que era con Charlie Kirk, y justamente en ese podcast estaban hablando, este muchacho traía la circunstancia de que esto podría haber sido dejado hacer, ¿no? Que habría que hacer una investigación porque esto es algo muy extraño que haya sucedido eso
sin que no lo dejaran hacer, amigos, y por eso les digo que hay un cisma muy importante. Ahora están directamente cuestionando al vicepresidente y se da así todos los días, ¿no? Bueno, pero cuando pasa eso también surge el antisemitismo, amigos, y acá agarraron y arrestaron a una persona que tenía ganas de hacer atentados en sinagogas, pero lo agarraron entonces antes de que pasara nada. Y bueno, nunca sabés si eso sí fue o si lo dejaron ser o cómo será todo esto, amigos, pero bueno, ahí estaba y es lo que están diciendo, ¿no? Bueno, también, amigos, están diciendo que por supuesto tienen que mantener un discurso, ¿verdad? El discurso de que todos nos quieren dentro de Estados Unidos porque estamos luchando por una guerra justa, por una guerra de estamos defendiendo los valores de Occidente. Y otra cosa que decían entonces es que eran el muro que detenía todo el islamismo. Bueno, en Europa y todo lo demás, ¿verdad? Pero sin embargo, bueno, hay muchas cosas que podemos cuestionar acerca de esto, pero esas son las retóricas que hemos escuchado y que nos llegan, amigos. ¿Y por qué no llegan? Bueno, porque unas campañas muy importantes de relaciones públicas que se llevan adelante por parte de Israel. Son expertos en esta materia, entonces te traen sus propias versiones de las cosas y es lo que te llega. Y si a vos te llega solamente una cosa, una versión de las cosas, o sea, solamente te informan de una forma, por decirlo simplemente, bueno, vas a pensar como ellos quieren, ¿verdad? Te informan, te nutren, te dan la información necesaria para que vos seas parte de esta maquinaria bueno, de lo que a ellos les interesa provocar, porque este es el control del pensamiento. Vos, a partir de lo que insertás, es lo que provocas en la gente, ¿no? Si vos, por ejemplo, insertás miedo, como se hizo en la época del corona, vas a provocar que la gente, para reaccionar, para cubrirse de ese miedo, entonces hagan lo que le pidan, para protegerse entonces y sacarse el miedo, que es como manipulan entonces a la gente. Bueno, en este caso también es con información que se maneja a la gente, amigos, y por eso le están pagando a firmas de relaciones públicas para entonces traer la versión de las cosas. Israel ha contratado al menos 3 firmas de relaciones públicas estadounidenses para mejorar su imagen pública en medio de la guerra con Gaza, donde ha matado a más de 68.000 palestinos desde octubre del 2023. Las compañías contratadas a través del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí y la europea Havas Media Group incluyen Bridgestone Partners, Show, bueno, y unas cuantas ahí, ¿no? Que se enfocan en contrarrestar la pérdida de apoyo entre votantes jóvenes de derecha y evangélicos en Estados Unidos. El hecho principal de estas firmas utilizan inteligencia artificial como ChatGPT y campañas digitales para moldear narrativas pro-israelíes, incluyendo geofencing en iglesias cristianas y experiencias de realidad virtual sobre el ataque del 7 de octubre del 23, que dejó 1.139 muertos y 250 capturados. Bueno, y ahí está entonces porque te van a poner, mirá que inteligencia artificial, y también van a hacer estas entonces unas cosas de estas 3D, ¿no? ¿Cómo es que decía acá entonces? Bueno, pero con estas cosas que te pones los lentes y ves, podés vivir lo que se vivió. Bueno, es una cosa, amigo, ya te digo, ¿no? Terrible, terrible. Terrible, terrible. Bueno, ahí estaba. Bueno, el señor Tucker Carlson también se están quejando de todo esto. El señor Tucker Carlson el otro día tuvo a una persona muy prominente dentro de Estados Unidos. Es un muchacho muy joven que yo ya se los he mencionado. Se llama el señor Nick Fuentes y es el que ha traído, junto con entonces todo este movimiento que se está dando ahora con toda esta juventud, es porque están dentro de otros siguiendo a este muchacho, que es el muchacho este, que es un guricito, es muy joven él. Y arrastra mucha juventud. Y este muchacho entonces, según dicen en todos los artículos y en todos lados, es un terrible antisemita. Y justo lo trajo el señor Tucker Carlson el otro día en una entrevista. Y ahora sí que están poniendo el grito en el cielo por haber traído al señor Nick Fuentes, al nacionalista blanco Nick Fuentes. Bueno, porque como les digo, ¿no? Tiene sus visiones de las cosas. Y parece que están diciendo que esto lo que está provocando es que lo traigan entonces al mainstream media. Este muchacho entonces que había sido, y su discurso que había sido entonces censurado, literalmente censurado, porque este muchacho lo sacaron de X, lo sacaron de YouTube, de todos lados. Y a pesar de haberlo sacado de todos lados, siguió transmitiendo con otras plataformas muy pequeñas. Y a pesar de eso, entonces la gente siguió subiendo su material y repartían su material, y esto se hacía como una bola gigante, amigos, y terminó siendo una bola gigante tanto que llega a uno de los podcasters más influyentes de Estados Unidos, el señor Nick Fuentes, con su forma entonces de entender el mundo, cosa que a mucha gente no les gusta, y que llame la atención acerca de este muchacho es otra cosa. Esta batalla entonces de PR que está pagando Israel acá, amigos, no le sirve todo esto, ¿verdad? Por eso han salido también cientos de artículos diciendo
fomentando todo el antisemitismo, el odio y todo lo demás. Y bueno, y es otra de las cosas, por eso les digo, este cisma que se está dando exactamente en este momento en Estados Unidos, una cosa que no se, o sea, vos fíjate la pregunta que le hace este muchacho, entonces le preguntan acerca de Israel, del apoyo de Israel, de por qué tenemos que seguir apoyando las guerras, o sea, en un evento con el vicepresidente de Estados Unidos. No sé si ustedes son conscientes de la diferencia que hay de cabeza de hace 2 años o 3 años atrás, amigos. Esto o sea, no existía en un evento político preguntar una cosa así. No existía. Y bueno, ha cambiado todo a tal punto, amigos, que mira cómo son las cosas y parece que entonces está con muchos problemas la gente de Israel, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces dicen que el señor como que lo pusieron, entonces qué horrible que llamó, que trajo al señor Nick Fuentes. Vamos a cancelarlo, dicen. Y acá el Heritage President, entonces, este presidente de una organización, lo está defendiendo, cosa que nos parece correctamente, amigos, porque cada uno puede traer al que quiera. Si no te interesa, no querés verlo, no lo veas, ¿no? Pero todo el mundo puede traer lo que quiera, sí, cualquiera. Puedes traer cualquier persona y hacer entrevistas a cualquier asesino, todas estas cosas salen en la prensa y podés leer y podés ver todo esto, estas cosas. Una persona que piensa entonces que, según tu postura, que 2 más 2 es 5, bueno, pero déjalo que hable, ¿no? A ver si 2 más 2 es 5 o si 2 más 2 es 4. O cómo será, ¿no? Bueno, Kamala Harris habla abiertamente sobre su complicada relación con Biden, amigos, y entonces... Bueno, estaba muerto el señor Biden, ¿no? Estaba entonces siendo manejado con el autopen, como le digamos el otro día, y esta señora ahora la están trayendo mucho en la prensa porque en cualquier momento la quieren presentar como la próxima presidenta de Estados Unidos. Y ella misma decía que podía ser la próxima presidenta de Estados Unidos. Bueno, Kamala Harris, para que bájate del caballo porque todavía no empezó la calecita. No, bueno, Rusia probó el torpedo nuclear Poseidón capaz de destruir ciudades con tsunamis radioactivos, amigos. Y esto es lo que está saliendo en la prensa hace 2 días que ocurrió. Después de que hicimos el programa salió esta noticia y decís, bueno, una cosa que, bueno, medio que ciencia ficción. Bueno, parece que no, amigos. El presidente ruso Vladimir Putin anunció que el ejército de su país probó con éxito un torpedo nuclear masivo apodado Poseidón, capaz de nivelar, o sea, de destruir, ¿no? De inundar las ciudades costeras con tsunamis radioactivos de 1600 pies de alturas. El déspota... Y esto sale en el New York Post. El déspota, mientras disfrutaba del té con soldados rusos heridos en el hospital de Moscú, el miércoles dijo que la bomba submarina fue lanzada desde un submarino el día anterior y fue un gran éxito. Por primera vez logramos no solo lanzarlo con un motor de lanzamiento desde un submarino portador, sino también lanzar la unidad de energía nuclear en la que este dispositivo pasaba una cierta cantidad de tiempo, dijo Putin. Y bueno, ahí está, ¿no? Y como están haciendo entonces y mostrando sus poderes atómicos, parece que esto está provocando una escalada nuclear. Fantástico, maravilloso, ¿no? El alarde nuclear de Trump y Putin marca una nueva y peligrosa era, amigos. No va a ser peligroso. Si nos dijeron que nos íbamos a destruir con bombas nucleares. Parece que se va a cumplir la profecía, se cumplirá. Bueno, veremos, ¿no? Bueno, para que acá dice, el presidente Donald Trump ordenó reanudar las pruebas de armas nucleares en Estados Unidos tras las amenazas del Kremlin, declarando, debido a los programas de pruebas de otros países, he instruido al Departamento de Guerra a iniciar pruebas de nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Esto responde a las provocaciones rusas como el anuncio de Vladimir Putin sobre la exitosa prueba del torpedo submarino Poseidón, un arma nuclear invencible con alcance de más de 6.000 millas, y el próximo despliegue de un misil Sarmat conocido como Satan II. Putin afirmó que el Poseidón supera el misil balístico intercontinental más avanzado y es imposible de interceptar, mientras el tratado New START, que limita los arsenales nucleares entre Rusia y Estados Unidos, expira en febrero de 2026. Trump ignoró preguntas sobre estas pruebas durante una gira en Asia, criticando a Putin por no terminar la guerra en Ucrania, que lleva 4 años. La retórica nuclear del Kremlin busca presionar diplomáticamente por concesiones en Ucrania, pero ha provocado una respuesta inesperada a la Casa Blanca, potencialmente iniciando una de las más peligrosas e impredecibles en el uso de armas nucleares, amigos. Y bueno, están diciendo, ¿no? Y traen los CNN, están mostrando y haciendo alarde de sus poderíos, amigos. Y bueno, puede costar a todos un poquito caro, ¿no? Ojalá que no suceda nada y que bajemos entonces toda la pelota al piso. Se podía entender bien esta gente, pero con todos los empujes que tenemos de afuera, es una cosa, ¿no? Porque esta guerra del Kremlin, ¿por qué no se soluciona esta guerra ya con Ucrania, amigos?
No es un tema de Ucrania, ¿no? Ucrania está absolutamente vencida, es un tema de la Unión Europea. Y toda la Unión Europea está dentro, toda la OTAN está dentro, ¿no? El señor Donald Trump como que sí, que no, pero más sí que no. Así que están todos adentro, amigos. El señor Putin sabe bien que esto es una guerra que están empujando todos contra Rusia, ¿no? Bueno, ahí está. El alarde nuclear de Putin y Trump entonces marca una nueva y peligrosa era y el Kremlin niega pruebas nucleares tras orden de Trump de reanudarlas en Estados Unidos. Esto está saliendo del Moscow Times. El Kremlin rechazó las acusaciones de que Rusia ha reanudado pruebas nucleares tras la orden del presidente de Estados Unidos Donald Trump de reiniciar las pruebas de armas nucleares estadounidenses por primera vez. El presidente Vladimir Putin anunció pruebas exitosas del misil crucero en octubre y del dron submarino Poseidón días antes, en respuesta a acciones de Trump como la cancelación de una cumbre y sanciones al petróleo. Esto lo dicen de este diario, el Moscow Times, ¿no? El portavoz Dmitry Peskov aclaró que estas pruebas de armas estratégicas avanzadas no se interpretan como pruebas nucleares, afirmando: sí, espera que me lo puse en inglés, Isa. No, que no son test nucleares, ¿no? Que se están testeando entonces solamente armas, pero no test nucleares. Rusia está al tanto que las pruebas nucleares en curso por parte de otros países. Bueno, y ahí está. Están diciendo entonces que no hicieron pruebas nucleares, amigos, lo que está saliendo en el Moscow Times. Y por eso les digo, ¿no? Bueno, ¿qué sucede, amigos, con estas banderas falsas que siempre nos están aplicando a la gente, a los normaloides como nosotros? Bueno, una de estas es la del Nord Stream 2, ¿verdad? Que explotaron entonces los caños que traían el gas de Rusia a Alemania y la permitían florecer y ser bastante económicamente viable. Se cortó eso y ahora cómo están las cosas. Anda a fijarte cómo está la situación en Alemania, amigos. Terrible, terrible. Bueno, pero la cosa entonces es que tenemos ahora unos sospechosos. Bueno, ¿quién fue que explotó el caño del Nord Stream 2? La gente de Ucrania, dice la gente de Alemania, según una investigación que hicieron. Mándame entonces, porque uno estaba en Italia y el otro en Polonia. Mándame al de Polonia. No te lo mando al de Polonia porque no estamos permitiendo que vaya. Y decía el primer ministro de Polonia, el señor Donald Tusk, decía que por suerte que no lo mandan, porque ese caño no tendría que ni siquiera que haber existido. No tendría que haber existido nunca. O sea que está bien que si lo hubieran explotado. O sea, está defendiendo un terrorista, básicamente. Bueno, la gente de Italia tenía otro de estos terroristas ucranianos que tenían que ser enviados a Alemania para ser juzgados. No querían enviarlos, pero ahora parece que sí lo van a enviar, amigos. Y es la última noticia que está saliendo, entonces, que sí parece que lo van a enviar. Un tribunal italiano ha aprobado la extradición de un sospechoso ucraniano implicado en los ataques de las tuberías Nord Stream, como anunció el abogado del acusado. El caso que debería llevar nuevamente a la Corte Suprema Italiana con recurso en apelación, o sea que todavía siguen, ¿no? El sospechoso arrestado en Italia en agosto es considerado uno de los principales organizadores de los atentados en septiembre. Perdón, entonces un juzgado lo habilitó, pero van a seguir entonces haciendo juicio para no llevárselo entonces para Alemania. Porque él dice que no tiene nada que ver. Bueno, pero entonces vení y da la cara, ¿no? Parece que no, tengo un abogado acá que me está protegiendo. Bueno, desde su detención el ucraniano está recluido en una prisión de alta seguridad en el norte de Italia. La Fiscalía Federal Alemana lo acusa de haber causado conjuntamente una explosión de artefactos en las tuberías y de sabotaje contrario a la Constitución, solicitando su extradición para juicio en Alemania. Los ataques dañaron gravemente las tuberías, incluyendo el flujo de gas, y se registraron cerca de la isla danesa de Bornholm, atrayendo atención global. Bueno, dentro de otras cosas, porque había sido el desastre de CO2 más grande de la historia, amigos. O sea, contaminó todo el... Por todo esto que tenemos que dejar de comer vaquitas, que todo lo... Bueno, acá fue el ataque más importante de expeler CO2. O sea, Greta Thunberg y todos sus amigos tendrían que estar acá poniendo el grito en el cielo, pero nunca estuvieron, ¿no? Bueno, ahí está. Dice que un juzgado entonces lo habilitó, pero van a seguir haciendo juicio, amigos. O sea que no le llega todavía a los implicados, amigos, y mira lo que te digo, ¿no? Bueno, ahí está. Amigos, el otro día también hablamos acerca de la señora esta que ahora está en boga. Es la señora del momento. La señora, ¿cómo se llama entonces? María Corina Machado, la nueva ganadora del Premio Nobel de la Paz. Y el Premio Nobel de la Paz, entonces, justo que tenés todos los...
todos los aviones y los barcos rodeando Venezuela como listo para atacarlo, ¿sí? ¿Y qué precisamos? Precisamos una excusa que sea creíble. Bueno, dale el Nobel de la Paz a la señora Corina Machado, que está luchando por la libertad y la democracia en Venezuela. Hagamos eso. ¿Te parece que es político esto? No, para nada. Para nada, no tiene nada que ver con la política. Este es el premio de los neocons, ¿no? Sería más o menos una cosa así. Ah, se lo dieron también a Obama y se lo dieron a Kissinger, se lo dieron ahora a la señora esta. Bueno, el premio de los neocons, hasta que no se lo den a Trump, que sea por parar guerras, porque imagínate, ahora va a decir que paró la guerra ya de Israel y te voy a leer unas noticias si nos da el tiempo, pero ¿sabes cómo están, no? O sea, se paró la guerra, pero parece que de solo un lado, ahora que no tiene nada para ofrecer o no tiene nada para decir corten esta violencia, entonces la gente de Palestina la está sufriendo más, ¿no? O sea que este alto al fuego es una cosa que yo te digo. Bueno, inicia una nueva era, Machado felicita a Paz y destaca su postura contra Maduro. Marina Corina Machado felicitó al presidente electo Rodrigo Paz, esto es por allá lo que pasó entonces en Bolivia, y porque está muy contenta, ¿no? Aparte de que también quería mover la embajada de Venezuela a Israel, Machado destacó que ambos pueblos han superado valientemente años de oscuridad, división y odio, comienza un nuevo orden, justicia, prosperidad y libertad. Y bueno, y Rodrigo Paz, que ahora sí era, como les decía, era aceptado entonces por Estados Unidos, les gusta mucho en Estados Unidos, parece que también le gusta mucho a la señora con Marina Corina Machado, ¿no? Bueno, parece amigos que vamos a detener al señor Maduro. Bueno, vamos a planear entonces, vamos a hacer un plan para detener al señor Maduro. Dale, ¿cuál es el plan? ¿Qué podemos hacer? Un agente de seguridad nacional de Estados Unidos, Edwin López, intentó reclutar al piloto personal de Nicolás Maduro, el general Vintar Villegas, en un esquema para capturar al presidente venezolano y entregarlo a las autoridades federales de Estados Unidos, enfrentándolo a cargos por narcotráfico y posible terrorismo. La operación revelada por Associated Press ocurrió en 2024 en República Dominicana, donde se ofreció al piloto una fortuna de hasta $50 millones y protección a cambio de desviar el avión presidencial a un lugar controlado por Estados Unidos. Viste que no hay límite para lo que te pueden ofrecer. Y si el tipo dice, no quiero 50 millones, le dicen 100 o 200, no importa, eso es lo de menos, ¿verdad? Bueno, los venezolanos entonces estamos cortados distintos y no somos traidores, dijo entonces, y parece que les pinchó el plan, ¿no? Así que ahí tenés, el plan que incluía reuniones clandestinas y tácticas de inteligencia, refleja esfuerzos de Estados Unidos por derrocar a Maduro. Y bueno, y esto del tren de Aragua, amigos, otra de las cosas que estaba escuchando hoy del señor entonces, ¿cómo que se llama? Es el señor del Grey Zone, que se llama... ahora no me acuerdo. Bueno, pero estaba en una entrevista entonces y estaba contando que el tren de Aragua, este tren de Aragua, la culpa entonces de que fuera, porque estaban diciendo que trabajaban para Maduro, que es la versión que impuso entonces la señora esta Marina Corina Machado con todo un grupo todo un grupo de trabajo entre Estados Unidos. Por supuesto, amigos, así era lo que habían dicho entonces que el señor entonces Maduro estaba a cargo de esta pandilla que en realidad la habían creado, me parece a mí, ya se los dije desde un primer momento, amigos, la habían creado para justamente provocar relajo allá en Venezuela, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, el Pentágono entonces dice que quería agarrar al señor Maduro y no lo terminó agarrando, ¿no? Bueno, bueno, otra cosa, ¿no? Le preguntan allá y les dicen, bueno, ¿quién está disparándole allá cerca de Venezuela que está matando tantos barcos? No, estamos matando narcoterroristas, pero estás seguro, ¿no? Porque de allá de lejos, donde vos tirás, no se ve qué es lo que están llevando. Yo no sé si estás matando gente que está pescando o gente que está... Bueno, hay que preguntarse eso. Parece que no. En un briefing clasificado, funcionarios del Pentágono admitieron no conocer la identidad de 61 personas ejecutadas en los ataques contra barcos en agua cerca de Venezuela y el Pacífico Oriental, según reportes de políticos citados por demócratas en el Congreso. El hecho principal es la falta de identificación de víctimas en operaciones justificadas por supuestos lazos con narcotráficos de cocaína vinculada al fentanilo de Estados Unidos. Detalles claves incluyen que el Pentágono no requiere identificación positiva, solo prueba de conexión con tráfico. No presentó evidencia de lo que transportaban los barcos y legisladores como la republicana Sarah Jacobs criticaron la opacidad, afirmando que no obtuvimos respuestas satisfactorias, o sea que no tienen ni idea ni a quién le están disparando, amigos. Pero otra cosa, el otro día les leíamos, porque estaba saliendo en la prensa, que las militares que están haciendo ataques en Venezuela tienen que firmar un papel aparte que no van a comentar nada en el futuro. O sea, es un NDA, creo que se llama, o sea, te compromete legalmente que no puedes hablar acerca de lo que hiciste.
obviamente se están cubriendo los crímenes de guerra que puedan cometer, amigos. Todas estas cosas que son probablemente ilegales. Y ahora esto se les va a complicar, vas a ver que se les va a complicar. No es todo así, entonces no es todo así. Bueno, amigos, otra cosa que está sucediendo, entonces, sí, o a una persona que se está quejando acerca de esto, de lo que está pasando justamente en Venezuela, que es otra, es obvio, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurre? Bueno, parece que la gente de Estados Unidos sí, porque quieren derrotar al señor Maduro. ¿Y por qué quieres derrotar al señor Maduro, no? ¿Qué cosa con esto de derrotar al señor Maduro? Hay muchos trabajando para eso y desde hace mucho tiempo, amigos. Pero acá el señor, entonces, el hijo de Ron Paul, que es el senador Rand Paul, justamente se está quejando acerca de esto. Y vamos a tener en cuenta que el senador Rand Paul es uno de los más importantes que han llevado a cabo, que han descubierto todo lo que ha pasado exactamente con el tema del coronavirus, amigos. Fue uno de los principales que ha estado atrás y que ha traído toda esta información y lo agarró a Fauci y lo hizo pedazos. O sea que hay que tenerle mucho respeto a este señor, igual que le tenemos al padre, ¿no? Está haciendo cosas correctamente y el padre entonces es un ídolo de masas, entonces es el ejemplo, entonces de lo que sería lo correcto. Nosotros lo queríamos que fuera presidente en algún momento cuando había concurrido, hace muchos años, ¿no? Hace como 20 años entonces que se había candidateado para presidente y decía las cosas como eran, amigos, y bueno, no funcionó en ese momento, amigos, pero acá está entonces el hijo que sigue haciendo entonces y sigue trayendo básicamente, o por lo menos parece muy parecido al papá, ¿no? Y eso es bueno. Bueno, amigos, arrestan a 5 personas por esto del robo entonces allá en el Louvre. ¿Y quiénes son? Entonces no lo dice acá, ¿verdad? Pero el otro día estábamos informando que 2 eran extranjeros, ¿no? O sea, personas que están ahí y que viven en Francia, pero que son extranjeros, nacidos en otros lugares y se estaban yendo para sus países, amigos. Y bueno, después de haber hecho un robo de 88 millones de dólares, bueno, le fue, parece que bastante bien, ¿no? Amigos, el príncipe entonces deja de ser príncipe. El rey Carlos III le quitó los títulos al príncipe Andrés y le ordenó abandonar su residencia real. Los motivos de la drástica decisión te ponen acá del Observador. Y esto está lindo que salgan las noticias porque la gente entonces leyendo esto que no le interesa a nadie, pero los que quieren un poco de choluleo, les encantan todo ese tema de los príncipes y todo lo demás, se van a enterar que hay un caso de tráfico sexual infantil, se ahondan, acá no lo dice. Acá no lo dice, pero bueno, hay un tráfico sexual infantil mezclado con geopolítica, con inteligencia internacional, con espionaje y con un montón con poder, con asesinato, con un montón de cosas, ¿verdad? Y esto entonces está ligado directamente al señor Jeffrey Epstein y a la señorita entonces que escribió un libro contando todas las cosas y ahora salió el libro entonces y parece que a este lo arruinaron, ¿no? Lo echaron entonces, le sacaron todos los poderes entonces y lo echaron de la casa y ahora está en desgracia este señor y dicen que lo dejaron caer a él, ¿no? Que esto es lo que entonces está terminando porque lo de Epstein no reveló nada. Fíjate que en Estados Unidos no reveló absolutamente nada. ¿Protegido por quién? Por el mismo que está protegiendo ahora el caso de Charlie Kirk. O sea, el mismo que te dice, no hay nada acerca para mostrar acerca de lo que pasó con el señor Jeffrey Epstein, que todo el mundo sabe que hay cosas para mostrar. Bueno, te está diciendo ahora que el asesinato de Charlie Kirk no hay nada para ver, que ya están todas las pruebas ahí. Y bueno, te va a decir lo mismo con el tema del 9/11, y te va a decir lo mismo con muchas otras cosas más. No hay nada para ver y es que se lo tragó el sistema, el pez grande se come al chico y todo es así, ¿no? Bueno, amigos, otra cosa interesante, y esto es un chulerío impresionante, pero me da pie para contarles varias cosas y charlar acerca de este tema. Este es el caso de Kim Kardashian, amigos. Esta es una famosa norteamericana, todo el mundo la conoce. Bueno, resulta que estaba diciendo, y por eso está saliendo acá las noticias, amigos, que no cree en el alunizaje, amigos. Imagínate, yo creo que fue falso. Y es lo que está diciendo, amigos, y está dando que la gente escriba artículos y que la NASA también explique dónde era que estaba entonces, porque tenía un artículo de la NASA que también estaba diciendo entonces que por favor entonces que vuelva a sus cabales, que nosotros sí lo hicimos, que está todo ahí para probarse. Bueno, hay muchas dudas, ¿no? Hay muchas dudas acerca de si el hombre llegó realmente a la luna o no llegó a la luna. Pero si tenían alguna duda pueden escuchar, por ejemplo, las llamadas telefónicas que hizo con el presidente de Estados Unidos, el tipo desde la luna, amigos. Es absolutamente obvio que cuando se están comunicando están probando que eso es absolutamente real y no tiene nadie que dudarlo, ¿verdad? O sea que todas estas cosas que llevan a la teoría de la conspiración, como están diciendo acá, que te dicen que la NASA y que todos esto es lo demás,
Bueno, pero si hay una llamada por teléfono, es obviamente que esto pasó exactamente como nos dijeron, ¿verdad? Fantástico, maravilloso. Bueno, adiós al efectivo. Llega el euro digital, un wallet personal, transacciones instantáneas. Y una mayor seguridad para el Estado, que te va a tener absolutamente bajo control. Tragicómico es todo esto, amigos, lo que está pasando en este mundo. El nuevo proyecto impulsado por el Banco Central Europeo promete transformar la forma en la que los ciudadanos europeos realizan sus pagos. El dinero en efectivo podría tener los días contados. El euro digital, un nuevo proyecto impulsado por el Banco Central Europeo, promete transformar la forma en que los ciudadanos europeos realizan sus pagos. Transacciones instantáneas, mayor seguridad y una infraestructura tecnológica propia que busca reducir la dependencia de los grandes circuitos de tarjetas internacionales. Nada de gran hermano, el euro digital es la llave de la independencia europea, afirma Angélica Finati, experta en blockchain y directora comercial de Fedeuzione Digitali, compañía de gestión de finanzas. La especialista subraya que la iniciativa del Banco Central Europeo es mucho más que una simple digitalización de la moneda y que representa un cambio de paradigma en la relación entre ciudadanos, bancos y dinero, por supuesto. Según Finati, el objetivo del euro digital es crear una infraestructura europea autónoma y segura, reduciendo la intervención de intermediarios y operadores extranjeros. Y bueno, vas a poder tener entonces una caja fuerte con tus megadatos. Y ahí tenés tu dinerillo virtual, entonces, y un día te lo hackean o andás a ver cómo es esto. Después te dicen, te ponen un pequeño numerillo que no puedes comprar y te matan de hambre, ¿no? Bueno, vaya a saber con usted cómo funciona todo esto, pero es terrible porque cada vez el control es más importante, ¿no? Bueno, acá está el tema de Halloween, amigos. ¿Por qué se celebra? A ver, ¿por qué se celebra entonces? Porque lo quería traer. Está, bueno, ¿cómo están allá donde ustedes viven, amigos, con el tema de Halloween? A mí no me gusta mucho, te digo la verdad, todo esto, porque me parece que es una cultura importada. Pero bueno, la verdad es que trasciende, ¿no? Trascendió y ahora se está llevando por todo el mundo. Halloween se celebra el 31 de octubre y tiene orígenes en la antigua festividad celta de Samhain, que marcaba el fin del verano y el inicio del año nuevo celta. Creyendo en los espíritus de los muertos, regresaban esa noche. Los celtas encendían hogueras y usaban disfraces para ahuyentar fantasmas. Con la conquista romana se fusionó con festivales como Feralia y Pomona. El cristianismo adoptó la fecha como All Hallows Eve, víspera de Todos los Santos, el 1 de noviembre. En el siglo VIII, el Papa Gregorio III designó el 1 de noviembre como Día de Todos los Santos, incorporando tradiciones paganas. El nombre Halloween deriva de All Hallows Evening. En Estados Unidos, inmigrantes irlandeses popularizaron el trick or treating en el siglo XIX, evolucionando de pedir comida a cambio de oraciones, o incluye disfraces, calabazas talladas y dulces, con un gasto proyectado de 11.600 millones de dólares en 2025. La implicación mayor de esta festividad cultural que mezcla tradiciones ancestrales con comercio moderno, celebrada globalmente, amigos, y bueno, es lo que está sucediendo, ¿verdad? O sea, proviene, parece que yo, según tenía entendido, venía entonces unas tradiciones medias, bueno, por supuesto, son paganas todas estas cosas. Y amigos, y hablando entonces de que te puedes disfrazar y salir disfrazado, les voy a traer este informe y con esto nos vamos a ir a la pausa. Son la misma noticia, amigos. ¿Y qué nos están diciendo? Entonces hizo una investigación. ¿Y qué investigó esta científica? Entonces, ¿qué investigación nos trajo? Y bueno, esta científica, ¿sabés lo que nos trajo? Según una mujer, entonces, que hizo una investigación en Brown University, que la cancelaron, porque esta hizo una investigación y la cancelan por la conclusión a la que llegan. ¿Y cuál es la conclusión a la que llega? Que el transgenderismo y todas estas cosas, amigos, son contagiosas, o sea, se contagian en función de tus grupos. Entonces, el Wall Street Journal publicó evidencia respaldando la hipótesis del contagio social en el aumento de identificación transgénero entre adolescentes, citando estudios que muestran clusters, o sea, como burbujas en grupos de amigos y escuelas, con un incremento del 4.000% referencias a clínicas de género desde el 2010. El hecho principal es que el 70% de nuevos casos involucran a chicas adolescentes sin historia previa de disforia, influenciadas por redes sociales y pares. La doctora Lidman acuñó el Rapid Onset Gender Dysphoria, o sea que es una cosa que ocurre de forma rapidísima, entonces que de repente te sentís otro sexo. En 2018, países europeos limitan tratamientos y de transiciones reportan presión social, una cita impactante. Esto no es orgánico, es un fenómeno cultural, entonces, si todo esto está siendo prohibido, no puede ser que te enteres, porque si vos te identificas como una mujer, sos una mujer, si te identificas como un hombre, sos un hombre, y si te identificas como
un lagarto volador, sos un lagarto volador. Y bueno, nadie te puede cuestionar nada. Y acá están diciendo entonces que es todo contagio, amigos, y no teníamos ningún tipo de duda, ¿no? Pero ahora está saliendo y lo dice una científica. No es que la gente está cada día peor, sino que, bueno, ahí está la investigación. Fantástico, maravillosa. Pausa. Sí, nos vamos a la pausa. Pausa. Escuchanos en Radio Revolución 98.9 La Plata y NDR Radio 103.9 San Bernardo. La radio del fin del mundo, con una mirada escéptica y libre pensadora. Let's go. This is your radio, your station. Nemesis Radio. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. radiocuervouruguay.com.uy. Fantástico, amigos, estamos recontra apretados de tiempo. Me acabo de mirar y me queda muy poco tiempo y tengo bastantes noticias para comentarlas. Así que voy a hacer un recorrido rápido y unas recomendaciones muy interesantes, ¿no? Bueno, esto lo pasamos de lado entonces porque fue el ataque de Hamas. Están diciendo que mataron 46 niños y acá te lo trae entonces. Este es un artículo del Mirror que te cuenta entonces todos los civiles que murieron. Y en este artículo de Jerusalem Post entonces te cuentan lo mismo entonces, pero sin sacarte las cifras civiles, ¿no? Te dice que mataron entonces toda la gente que mataron que eran militantes y no menciona nada de las cifras civiles. El Jerusalem Post, amigos, cosa que me parece, bueno, es para resaltar. Dicen que los iraníes están por atacar, amigos, porque están comprando material a los chinos para ponerle a los cohetes, entonces esto era fuel, ¿no? O sea que era, espera que yo te lo digo porque lo tengo traducido, entonces colaboran para, esto es el programa atómico de Teherán, informes de inteligencia revelan envíos de componentes para centrifugadoras y misiles. Y esto es porque están diciendo, amigos, que van a poder usar eso para atacar, bueno, a Israel, como en lo que dicen Israel. Y acá está por pasar algo como el 7 de octubre, según apoyados también por Irán, dice el Jerusalem Post, amigos. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, pero bueno, está empujando todo esto, ¿no? Mientras entonces, en este tiempo, amigos, desde que comenzó el tema del 7 de octubre del 2023, entonces, Israel instaló cerca de 1000 nuevos checkpoints en la zona del West Bank. Y esto, amigos, entonces te revisan para pasar. Y me hizo acordar a este video, entonces, que lo subimos, un documental que es muy, muy bueno, se llama Checkpoint. Es del 2003, un documental del cineasta israelí Yoav Shamir sobre el apartheid en Palestina, amigos, lo pueden ver. Es excelente este documental, porque te muestra la vida de la gente, ¿no? Es una cosa, pero absolutamente denigrante la vida de esta gente, entonces, y bueno, acá están llenos de checkpoints, y acá te muestran más o menos cómo funcionan los checkpoints. Esto es del 2003, ¿no? No vengas entonces con el odio del 7 de octubre y todo lo demás. Del 2003 estaban viviendo esta situación, amigos, así que lo pueden ir a comprobar. Y los invitamos a todos que vayan a verlo. Creo que lo tengo, esta película, creo que la tenemos en Blendenblick en Facebook, y es muy, muy buena, ¿no? Bueno, la mayoría de los palestinos están diciendo acá que se oponen a que jamás deje las armas, amigos. O sea que, bueno, ya ves entonces que por más que le han dado, la gente dice, bueno, en algún momento vamos a tener que volver a rebelarnos o preferimos estar armados que estar a merced de toda esta gente. Es lo que estaban diciendo, ¿no? Está saliendo entonces del Cradle y estaba siendo informado, ¿no? Bueno, se retornan cuerpos, entonces se devuelven cuerpos. 2 cuerpos devuelven la gente de Hamas y le dan 30 a la gente de Israel que tenían ellos, entonces, y como siempre, con signos de tortura y todo lo demás, ¿no? Bueno, mientras, amigos, acá en Político nos están informando acerca de un atentado. ¿Contra quién? Contra un monumento del Holocausto judío. No me digas que lo hicieron. Sí, ¿sabés quién lo hizo? No sé quién. El señor ruso Putin. Especialmente él, entonces, se metió a hacer este tipo de cosas. Están diciendo acá que 2 personas de Bulgaria, entonces... de Bulgaria están diciendo entonces que hicieron un atentado contra un monumento del Holocausto, amigos, o sea que le pintaron unas manos rojas como de sangre arriba del monumento y están diciendo que Putin, amigos, y acá te trae un artículo de 5000 palabras entonces para contarte de que Putin está metido en todo esto. Bueno, desde los neonazis hasta los movimientos de izquierda, Rusia explota coincidencias ideológicas y campañas de desinformación para sembrar caos, división e inseguridad en Alemania.
Qué raro, ¿no? Porque me parece que lo que genera caos de todo lo demás, amigos, son otras cosas, pero ahí te dice que son los rusos. Y los agentes rusos entonces a campañas de desinformación sobre la Dana, el apagón y Torre Pacheco. O sea que están, mira lo que son los rusos, ¿no? Tienen un poder los rusos, esto es un terrible. El arma secreta de Europa contra los agentes desechables rusos. Y siguen los agentes desechables rusos. No creas que es una campaña de miedo como la te hacían entonces con el coronavirus. No, no, para nada, ¿no? Es simplemente noticia que estamos informando a la gente. Porque explotó allá un paquete en un depósito. ¿Quién fue? Fueron los rusos. El otro día entonces decían que los rusos estaban empujando la inmigración masiva, pero bueno, córtenla un poco, ¿no? Bueno, el peor trabajo de la guerra de Ucrania, el problema no es comunicar que alguien ha muerto, sino que alguien ha desaparecido. ¿Y por qué traigo esta noticia, amigo, que está saliendo entonces en el mundo? Bueno, porque son muchos los desaparecidos. Y si son desaparecidos, ¿qué sucede? No cobras la plata que se le había prometido a la gente, que eran como $400.000. Y esto es lo que le pasó, me parece que les va a pasar, le podría pasar entonces a los argentinos. Que dice acá, según Infobae, Rusia asesinó en combate a 3 argentinos alistados en el ejército de Ucrania. O sea que hay argentinos en el ejército de Ucrania. Bueno, no me sorprende, ¿no? En cualquier momento me parece que se van a ir. Mirá, acá está el señor argentino con el señor Zelensky. Cuando le había regalado una menorá, cuando él lo fue a visitar, entonces, porque están recorriendo y haciendo amistades por todos lados. Bueno, la cuestión, amigos, es que los 3 argentinos, entonces, lamentablemente fallecidos, ¿no? Pero todo el mundo está diciendo, porque dice asesinó, y la gente le escribía, los comentarios eran, ¿cómo asesinó? Si estaba en una zona de guerra, o sea. Y la otra cosa es que tampoco estaban luchando porque una persona escribió murieron con honor y dice no estaban luchando por tu bandera, eso no hay honor, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Por qué tenemos que...? Entonces, mirá lo que es este título para que veas cómo te venden gato por liebre todos los días, ¿no? Espera que lo tengo, entonces lo tengo por acá. ¿Dónde es que está? Bueno, mucha información acerca de Rusia, ya verán, ¿no? Dice, ¿por qué financiar a Ucrania en una guerra es una gran oportunidad para Europa? La financiación a Ucrania representa una oportunidad histórica y estratégica para Europa en medio de una crisis financiera crítica. Generada exactamente por esto, ¿no? Ucrania enfrenta un agotamiento de recursos a finales de febrero, agravado por el recorte de apoyo financiero de Estados Unidos bajo el presidente Donald Trump. El desvanecimiento de esperanzas es un cese al fuego y los ataques rusos con drones que destruyen su red energética para quebrar su voluntad. Las guerras no se libran en el campo de batalla, sino que prueban la fortaleza financiera, donde la capacidad para reunir recursos puede ser decisiva para quien gana. En este escenario obliga a Europa a actuar, convirtiendo el gasto en un barato histórico, pese a su magnitud. Tenemos que luchar las guerras y también con dinero, destaca el análisis. La consecuencia inmediata es un abismo inminente que amenaza la supervivencia de Ucrania, impulsando a Europa a movilizar fondos para evitar el colapso. ¿Y quién financia esta nota, amigo? Ratión, entonces, todas estas empresas que venden armas, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Te dicen tenés que hacerlo por la libertad y la democracia y siguen vendiendo esto, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, tengo muchísimas noticias más, amigos. Acá había un montón de noticias, ni siquiera les puedo resacar las más importantes porque ya se nos fue el tiempo. Pero bueno, en algún momento entonces se las voy a terminar de contar porque siempre vuelven, ¿no? Bueno, vamos a hablar 2 o 3 cositas de salud, a ver si nos da el tiempo, 2 o 3 o 1 o 2, ¿no? Y acá están hablando, amigos, esto que siempre están recomendando que es muy bueno. ¿Y qué es esto? La eutanasia. Y bueno, y si hay otra cosa que puede ser entonces mejor que la eutanasia es sacarle entonces trasplantes de hígado de víctimas de eutanasia, o sea, de víctimas de eutanasia canadiense, Dosales LifeSite. Un nuevo estudio fomenta los trasplantes de donantes de eutanasia, diciendo que la recolección de los órganos de las personas muertas por la eutanasia tiene un impacto real en el suministro de órganos. Un nuevo estudio preocupante muestra que los trasplantes de hígado de donantes de eutanasia arrojan resultados similares a los de otras donaciones, un hallazgo que podría aumentar la presión para sacrificar a los canadienses vulnerables. Que esa es la situación con esto de amigos de entonces de la eutanasia, ¿verdad? Espera que acá lo tengo entonces resumido porque estaba muy interesante este artículo acerca de la eutanasia y cómo va evolucionando todo esto, ¿verdad? Cómo va evolucionando todo esto, pero que se me perdió. Bueno, la cuestión entonces, nuestro estudio proporciona la primera experiencia canadiense a gran escala, paralela a estudios previos de Bélgica, y dice entonces que el tiempo que demuestra el impacto real que la donación de la eutanasia puede tener en la disponibilidad de órganos. Si bien no todas las personas que siguen el suicidio asistido son adecuadas para la donación por varias razones, esperamos que nuestro estudio permita una mayor comprensión del papel potencial de la donación de órganos después de
el suicidio, ¿no? Entonces, bueno, la gente están diciendo que ya que te vas a suicidar, no vas a usar tus riñones, no vas a usar tu corazón, no vas a usar nada. Entonces, donalos a la ciencia o donáselos a alguien y bueno, y la gente firma y después entonces, bueno, puedes pasar a mejor vida, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, tenemos que retirar, amigos, si nos retiramos y cómo nos vamos con las noticias del final. Noticias pum pum pum, noticias que decís, cerrá y vamos, no quiero escuchar más noticias. Y esto sucedió en Brasil, amigos, y entonces, bueno, ¿qué sucedió en Brasil? Resulta que había un anciano que estaba muy harto de que lo robaran. ¿Y qué hizo entonces? Porque lo venían y lo robaban todo el tiempo. Bueno, resulta entonces que una de estas veces que lo vinieron a robar, dejó un sándwich, amigos, pero no era un sándwich cualquiera. Según informa CNN Brasil, el hombre dijo que ya no sabía cómo librarse de las reiteradas amenazas, invasiones y robos que venía sufriendo por parte de un joven de 22 años. Por ello decidió dejarle un regalo mortal, menos refinado que el personaje de un cuento que contaba antes. El anciano preparó un refuerzo de mortadela envenenado con chumbiño, un raticida artesanal e ilegal, y luego esperó. El autor de hecho fue detenido en flagrancia por la práctica del homicidio calificado mediante el uso de veneno, delito previsto en el artículo 121, inciso 2, fracción 3 del Código Penal brasileño. El occiso era conocido por la policía por su consumo problemático de drogas y por su participación en varios robos en la región. Y bueno, esto es lamentable, ¿verdad? O sea, termina entonces haciendo que el viejito vaya preso. Y ahí está, entonces dejó un sándwich entonces envenenado, llegó el ladrón, se lo robó. Y se lo agarró y se lo comió y bueno, y a mejor vida, ¿no? Fantástico, maravilloso. Amigos, si llegaron hasta acá les pedimos encarecidamente que nos dejen dedos, que comenten, que compartan principalmente. Si nos escuchan desde las radios, un gran saludo a todos. Yo tengo un problema de audio, no sé qué es lo que está sucediendo. Un gran saludo a todos por allá. Si llegaron hasta acá también saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo me resta desearles salud, felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Gracias por la atención, amigos. Nos vemos el lunes. Gran fin de semana. Chau, 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 chau. Gracias por escuchar la radio del fin del mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.